Hermanos, quiero pedirles que por favor me acompañen a Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 21. Lucas capítulo 13, del versículo 18 al versículo 21. Y para nuestra escuela dominical de esta mañana vamos a titular a la enseñanza de hoy: ¿a qué compararemos el reino de Dios? Y yo pienso que este estudio es de mucha bendición para nuestras vidas, hermanos. Así que yo les voy a pedir que prestemos mucha atención a los pasajes y a la explicación de los pasajes. Lucas 13, del versículo 18 hasta el versículo 21, y la palabra del Señor dice: y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Que el Señor bendiga su palabra. Y yo les decía que esta mañana vamos a tener un estudio muy interesante en esta porción que hemos leído nosotros, el Evangelio según San Lucas. Y este estudio parte de 2 parábolas que el Señor comparte al pueblo de Israel, pero estas parábolas también son para todas las naciones de todos los tiempos. Algo que nosotros hemos podido observar en el transcurso de estas exposiciones del Evangelio según San Lucas es que el Señor Jesucristo siempre tiene una manera diferente de enseñar. Él nunca enseña de la misma forma. Él enseña de una manera directa cuando va a abarcar la doctrina, otras veces enseña por medio de ejemplos, pero en esta oportunidad nosotros vemos que el Señor Jesús enseña por medio de 2 parábolas. Y precisamente Él hace la misma pregunta en estas 2 comparaciones, en estas 2 parábolas que el Señor nos trae. ¿A qué compararemos el reino de Dios? ¿Por qué el Señor habla por medio de parábolas? Muy bien, nosotros podemos encontrar de que en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado que el Mesías iba a hablar por medio de parábolas. Por ejemplo, citando el Salmo 78:2, encontramos en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. En Mateo capítulo 13, 34 y 35, nosotros encontramos que la palabra del Señor dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y como les decía, esta porción que el evangelista Mateo recoge es una cita del Salmo 78:2. Y aquí vemos nosotros que Mateo habla del salmista como un profeta que nos está anunciando la manera como es que el Mesías se iba a dirigir en sus mensajes. Una segunda razón está registrada también en el Evangelio de Lucas, que nosotros hemos estudiado. En Lucas capítulo 8, versículo 10, nosotros encontramos una segunda razón por qué el Señor Jesucristo enseñaba por medio de parábolas. En Lucas capítulo 8, versículo 10 dice: y Él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas,
para que viendo no vean y oyendo no entiendan. John Gill dice de este versículo: las doctrinas del Evangelio, las cuales tienen conocimiento espiritual, es un regalo especial y peculiar de parte de Dios. Es un regalo especial, es un regalo peculiar que nosotros podamos comprender ahora, tener conocimiento espiritual de este regalo que Dios nos hace. Ahora, en estas dos parábolas que nosotros hemos leído, la de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, existe la misma enseñanza en ellas. El poder eficaz que tiene el Evangelio para extenderse es la primera enseñanza, tanto en la esfera material como en la esfera espiritual. Y esto yo quisiera que nosotros comprendamos desde el principio. Aquí nos está hablando del poder del Evangelio que tiene para extenderse, tanto en el ámbito material como en el ámbito espiritual, tomando una especial atención a esta segunda parte, cómo el Evangelio se extiende en el ámbito espiritual. Y en primer lugar es preciso que veamos nosotros las similitudes que tienen estas parábolas para hacer la interpretación de las mismas. Existe un elemento principal en ellas dos, y es que estamos con las Biblias abiertas ahí en el capítulo 13 de Lucas. Nosotros vemos de que existe un elemento principal. ¿Cuál es ese? El grano de mostaza y la levadura. Existe también una persona en especial. En la parábola del grano de mostaza encontramos que el Señor habla de un hombre, mientras que en la parábola de la levadura el Señor nos está hablando de una mujer. Hay una acción especial en ambas parábolas. En la parábola del grano de mostaza vemos que el hombre tomó el grano de mostaza y lo echó en su huerto. En la parábola de la levadura vemos que la Escritura dice que la mujer tomó la levadura y la escondió en la harina. Y vemos también una reacción especial de estas acciones especiales. En el grano de mostaza, que creció y se hizo árbol, y en la levadura dice que todo hubo fermentado. Entonces, esas son las similitudes. En realidad estamos hablando de una misma enseñanza desde dos perspectivas diferentes, desde dos parábolas diferentes. Por eso es que nosotros podemos reunirlas en una sola. Vemos que el grano de mostaza y la levadura son comparadas ¿con qué? Con el reino de Dios. Esa es la comparación que nosotros vemos. Y observamos que los agentes son un hombre y son una mujer. Vemos que la acción es doble. Los dos toman. La Escritura dice sí, que los dos, cada uno de ellos toman. El hombre toma una semilla de mostaza para echarla en su huerto, y la mujer toma la levadura para echarla en 3 medidas de harina, y finalmente nosotros podemos ver cuál es el resultado de estas acciones. Hermanos, las palabras de Cristo son muy profundas, y estas nos invitan a nosotros a una reflexión desde el principio. El Señor pregunta: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y también dice: ¿a qué compararé el reino de Dios? Entonces, nuestra primera tarea es responder a la pregunta: ¿qué debemos entender por el reino de Dios en este contexto, en el contexto de estas dos parábolas? Yo quisiera que veamos 3 formas que tenemos que ver la aplicación o el significado del reino de Dios en el contexto de estas parábolas. En primer lugar, está hablando del reino de Dios al que nosotros vamos a llegar, el reino de Dios en el cielo, que es el mismo que cada uno de los redimidos va a poseer. Por ejemplo, en Lucas capítulo 13, ahí donde estamos sacando nuestra enseñanza esta mañana, versículo 29, dice: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa, ¿en dónde? En el reino de Dios. Y aquí también en Mateo
encontramos en el capítulo 25, versículo 34, Mateo 25, 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en este pasaje del capítulo 25 de Mateo, en el contexto, estamos en el fin del mundo, ya cuando todo se ha terminado y el Señor está juzgando. Entonces, la primera aplicación o la primera forma que debemos entender nosotros el reino de Dios en este contexto es que el reino de Dios es la morada final y eterna de aquella persona que ha sido comprada por la sangre de Cristo y que se ha arrepentido de sus pecados y puesto su fe en Cristo como el Salvador de su alma. Esa es la primera aplicación que nosotros podemos ver en estas dos parábolas. Esa podríamos decir que es una aplicación material, porque materialmente vamos a estar ahí con nuestros cuerpos resucitados. Y en segundo lugar, podemos ver que el reino de Dios es el que nos prepara para poder alcanzar el cielo eterno. Yo les había mencionado, hermanos, que había que nosotros íbamos a ver aquí el poder del Evangelio en su extensión, en cómo es que va creciendo, cómo es que va abarcando más, tanto materialmente como espiritualmente. Entonces, ahora vamos a ver en segundo lugar cómo es que existe esa relación del reino de Dios aquí en la tierra, aquí en cada uno de nosotros. El reino de Dios es el que nos prepara para poder alcanzar el cielo eterno, para poder alcanzar nuestra morada final, el reino de Dios. Es decir, aquí se habla del efecto aquí en la tierra que nos prepara para alcanzar ese reino. En 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11, es un pasaje que conocemos también nosotros mucho. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí vemos una preparación aquí en la tierra para poder alcanzar el reino de Dios. Y este pasaje nos hace a nosotros un contraste entre lo que antes éramos y que siendo así como éramos no podíamos heredar el reino de Dios, pero ahora lo que somos ahora y que ahora sí podemos heredar el reino de Dios, aunque todavía estamos aquí en la tierra. El versículo 11 habla precisamente, hermanos, de estos efectos del reino de Dios en los ciudadanos de aquel reino, pero que todavía peregrinan aquí en la tierra. Y eso es algo que tenemos que entender. El reino de Dios está compuesto por ciudadanos del reino. Algunos de ellos ya están en el cielo, pero otros están aquí en la tierra. Y eso es algo que, pues es asombroso, cómo es que es el poder del Evangelio. ¿Cómo es que ya pueden haber santos en el cielo y pueden haber santos en la tierra? ¿Cómo es que Cristo ya reina con los suyos en el cielo, pero también está reinando con sus santos redimidos aquí en la tierra? Y que va a reinar con aquellos que van a ir arrepintiéndose y poniendo su fe en Cristo. Porque tenemos que comprender nosotros que todavía hay personas que están esperando escuchar el mensaje de salvación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El día que se salve el último de los ciudadanos del reino, ese día va a sonar la trompeta. Otro pasaje que quisiera que veamos
es en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21, y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Hebreos 12:14 tiene un pasaje que conocemos nosotros mucho: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el reino de Dios. Sin santidad nadie entrará en el reino de Dios. Eso es lo que dice ese pasaje. Sin santidad nadie entrará en el reino de Dios. Pero un versículo que también nos habla claramente del reino de Dios aquí en la tierra es el siguiente: Romanos 14, 17. Y tenemos que entender, hermanos, que estos pasajes nos están hablando a nosotros del reino de Dios como preparación aquí en la tierra. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es: esa justicia, esa paz y ese gozo en el Espíritu Santo, ¿lo tenemos aquí en la tierra o es exclusivo del cielo nada más, en la conducta de sus santos? No, lo tenemos nosotros también. Evidentemente que de una manera mucho más perfecta, completa, terminada, la tienen los santos que están con el Señor, pero nosotros estamos todavía en la carne, pero tenemos esto. Tenemos estas tres cosas importantes espiritualmente hablando: justicia, paz y gozo. Sin esos no podríamos nosotros ser cristianos. Y este versículo nos enseña un contraste, hermanos, entre el pueblo judío y el pueblo de Cristo, que es la iglesia. Donde nosotros vemos que para los judíos era importante estos aspectos de la comida, qué animales eran limpios, qué animales no eran limpios. Pero para la iglesia de Cristo lo más importante ya no es eso, sino que es lo más importante: es justicia, paz y gozo. Esa es la característica de la iglesia del Señor, y es su distinción de las demás personas. Cada uno de nosotros se caracteriza por tener una vida en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros demostramos mientras estamos aquí en la tierra, que pertenecemos a ese reino, aunque todavía estamos aquí. Y en estas palabras nosotros podemos observar que la religión santa aquí en la tierra, mire, la religión santa aquí en la tierra es comparada con el reino de Dios. El reino de Dios aquí en la tierra. Por eso es que decimos que hay ciudadanos del reino de Dios en el cielo y hay ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra. Una tercera aplicación que nosotros vamos a encontrar acerca de estas palabras, el reino de Dios, en estas dos parábolas, es la siguiente: de que el reino de Dios es el mensaje que proclama a la persona de Cristo. Es el mensaje, es el evangelio quien hace posible nuestra preparación para en el cielo mientras estamos aquí en la tierra. Quien nos introduce a nosotros en el cielo mismo es Cristo, y que ahora debe ser proclamado por los ciudadanos del reino. En Mateo 21, versículos 42 y 43, aquí tenemos nosotros un dato importante: cómo es que el reino de Dios es el evangelio, el mensaje del evangelio que proclama la persona de Cristo. Mateo 21,
42 y 43. Y yo, después de leer este pasaje, yo voy a compartir con ustedes 3 comentarios brevísimos para que podamos nosotros un poco tener una amplitud de este punto de vista que yo les estoy explicando. Mateo 21, 42, 43 dice: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mire el versículo 43, dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora yo voy a citar primeramente el comentario de John Gill. Él dice de esta manera, y comienzo la cita: el reino de Dios será quitado de vosotros, por el cual se entiende no su estado político, ni su gobierno civil, que era de Dios, y que dentro de poco iba a retirarse de ellos según la antigua profecía, ni su estado legal de congregación nacional y sus ordenanzas, ni el sacerdocio y los complementos de la misma, todo lo cual dentro de poco fueron agitados y retirados, sino el evangelio que había sido predicado entre ellos por Juan el Bautista, por Cristo y por sus apóstoles. El evangelio se llama así porque trata del reino de Dios y las cosas pertinentes a este reino, y muestra a los hombres tanto en su rectitud como la forma de alcanzar el reino de Dios. La primera como la justicia de Cristo, y otro como la regeneración y la gracia santificadora del Espíritu Santo. El evangelio muestra la rectitud del mismo, que nos habla aquí de la justicia de Cristo, y nos muestra también la forma cómo alcanzar ese reino, que es por medio de la regeneración y la gracia santificadora de Dios. Adam Clarke también comenta de la misma forma. Él dice: el reino de Dios será quitado de vosotros, el evangelio será quitado de ustedes y será dado a los gentiles, quienes lo recibirán y darán fruto para la gloria de Dios. John Wesley también comenta diciendo: en consecuencia, porque ustedes rechazan esta piedra angular, el reino de Dios, esto es el evangelio. Entonces, estos 3 puntos de vista, o estos 3 elementos que corresponden al reino de Dios, debemos de mantenerlos presentes para poder interpretar estas 2 parábolas. Otro aspecto del reino de Dios debe ser traído a nuestros corazones también por medio de la siguiente pregunta: ¿quién es rey? ¿Quién es rey? Bueno, la respuesta a esta pregunta es: Cristo es rey, rey de reyes y señor de señores, como dice Apocalipsis 19, 16. Y Cristo es rey en 2 sentidos. Cristo es rey en 2 sentidos. Potencial, primero en el sentido potencial con relación a su majestad, y luego en un sentido presencial con respecto a su misericordia. Potencialmente, Cristo es rey sobre todo lo que Él ha creado. Él aún es rey sobre Satanás mismo, potencialmente hablando. Pero presencialmente, Cristo es rey porque reina por su gracia. Así como Cristo gobernaba sobre todas las naciones, Cristo también lo hacía de una manera especial en el pueblo de Israel. ¿Usted se da cuenta? En el tiempo de los israelitas, Cristo gobernaba sobre los asirios, sobre los amonitas, sobre todos ellos. Él era el rey, pero reinaba de una manera especial sobre el pueblo de Israel. Ese es el gobierno presencial de Cristo. De la misma forma, Cristo gobierna sobre todos los hombres, o podemos decir que no gobierna sobre todos los hombres. Él gobierna sobre todos los hombres, pero de manera presencial, de manera especial sobre su pueblo. Él es rey sobre su pueblo. Es su pueblo el que clama: hágase tu voluntad. Todo el que dice eso es
súbdito de Cristo, es siervo del Señor, reconoce a Cristo como Rey ahora. Los impíos no claman de esa manera. De allí que Él reina de forma presencial sobre los suyos. Vamos a ver dos pasajes. Primera de Samuel 8:7 y vamos a ver después un pasaje en el Nuevo Testamento. Primera de Samuel 8:7 dice la Escritura: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Eso no quiere decir de que él dejaba de ser rey. Eso no quiere decir que él dejaba de ser rey, sino que de manera presencial ese pueblo había rechazado y había dicho: no te queremos obedecer, no te queremos por rey de nosotros. Y en el Nuevo Testamento encontramos en Lucas también capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 14. Dice la Escritura: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y bueno, ¿y acaso no reinaba sobre ellos? ¿Acaso no dice la Escritura de que estas mismas personas que aborrecían al Cristo y dijeron: no queremos que reine sobre nosotros, cumplieron la voluntad del Rey cuando crucificaron al Señor? Pues claro que cumplieron la voluntad del Rey cuando ellos lo crucificaron, pero no querían que Cristo les gobierne de una forma presencial, aunque Cristo les gobernaba a ellos de una forma potencial. Tenemos que aprender a ver esas diferencias nosotros. Por ejemplo, la Escritura también nos dice que Cristo tiene su reino en este mundo, aunque ellos no son de este mundo. En su oración sacerdotal en Juan 17, el versículo 14, dice la palabra del Señor, 17:14 de Juan, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estos ciudadanos del reino de Dios, por los que Cristo oraba en ese momento, estaban en el mundo, pero no eran del mundo. Ellos eran ciudadanos de otro país, de otra patria, una patria celestial, una patria mucho mejor que esta. Pilato también, nosotros podemos ver allí en Juan 19, cómo es que Pilato mandó a escribir un letrero. En Juan 19:19 dice la palabra del Señor: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús Nazareno, Rey de los ¿quiénes? De los judíos. ¿Es Cristo el Rey de los judíos, hermanos? ¿Sí? ¿Quién es judío? ¿Quién es un judío? En Romanos capítulo 2, versículo 28-29, ahí vamos a encontrar la respuesta. ¿Quién es un judío? Romanos 2, 28-29, la palabra de Dios dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando Pilato pone ese letrero en la cruz diciendo que Cristo es el Rey de los judíos, estaba hablando verdad. Porque judíos somos nosotros los que tenemos el corazón circuncidado y Cristo es nuestro Rey.
Y nosotros les servimos aquí mientras estamos en la tierra, mientras que hay otros santos que les sirven allá en el cielo. Algún día nosotros también estaremos allí sirviéndole en el cielo. Pero Cristo es Rey, Rey de los judíos, Rey nuestro. Cristo es el Rey de los santos que están en los cielos y Cristo es el Rey de los santos que están peregrinando aquí en la tierra. Dijimos al principio que estas dos parábolas, la de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, traen la misma enseñanza. ¿Y cuál era esa enseñanza? El poder eficaz que tiene el Evangelio para extenderse. El poder eficaz que tiene el Evangelio para extenderse. Nosotros entendemos lo que significa extenderse, ¿verdad? Extenderse. Por ejemplo, cuando se habla de una enfermedad tan mala como el cáncer, se dice, el cáncer se ha extendido por todo el cuerpo, se ha generalizado, está prácticamente ha abarcado todo el cuerpo de la persona. Comienza chiquito, comienza a extenderse. Y precisamente también eso es lo que nosotros encontramos en la parábola de la levadura. Ponemos un poquito de levadura en la harina y ¿qué comienza a hacer la levadura? A extenderse. Y hay una aplicación doble de esta enseñanza que nosotros tenemos. Pero quisiera nosotros que veamos primeramente un pasaje de las Escrituras que nos habla de la aplicación de estas dos realidades. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer versículos 4 y 5. Y aquí vamos a ver esta aplicación material y esta aplicación principal que es la espiritual. Primera de Tesalonicenses 1, 4, 5 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y aquí vemos los dos puntos, cómo es que existe el extendimiento material y el extendimiento espiritual del evangelio. El primer punto, podemos ver cómo es que el evangelio de salvación había llegado a todas las naciones. Había llegado a Tesalónica. Pablo era un judío que había hecho su viaje misionero, llevando el evangelio por todo aquel mundo conocido de entonces. Y ahora el evangelio ha llegado a muchas partes del mundo. Ha llegado aquí a Perú, hermanos. Y ese evangelio es el evangelio que nos ha traído el mensaje de salvación. Ha sido poder de salvación para nosotros, no por nosotros, sino por la gracia de Cristo. Obró en nosotros salvación. Pero ese es el primer punto que nosotros vemos aquí. El poder de expansión del evangelio. ¿Cómo es que existen misioneros que llevan el evangelio a otros países? El evangelio llegó a la China, Hudson Taylor fue uno de ellos. El evangelio está llegando a los países musulmanes, hermanos que trabajan de manera encubierta, guardando sus vidas. Pero vemos cómo se extiende materialmente el evangelio. El segundo punto también es la extensión del evangelio, pero de manera espiritual. Y este, hermanos, es el más importante todavía. Y vamos a ver cómo es la relación que tienen estos dos puntos. Ya explicamos el primero con estas dos parábolas. El segundo punto es lo que se refiere a la expansión del evangelio en la esfera espiritual. Es decir, la manera en que el evangelio hace personas fuertes, espiritualmente hablando, donde poco a poco la piedad se va extendiendo en cada espacio de la vida de la persona, en cada espacio de su corazón, a quien el evangelio, como dice el pasaje, le ha llegado con poder y en toda convicción del Espíritu Santo. Esa es la expansión que el evangelio hace, es decir, somos más santificados de poco, tenemos más piedad, nos convertimos en personas más piadosas por el efecto del evangelio en nuestras vidas.
Cuanto más leemos la palabra de Dios, más nos santificamos. Vamos siendo transformados, vamos siendo cambiados. El Evangelio va cubriendo cada espacio de nuestro corazón. Nos va llenando cada vez más y más y más de Cristo. Nos hace más y más y más obedientes. Nos hace amarle más y más y más al Señor. ¿Esto no es verdad, hermanos? Es verdad. Es lo que la Escritura enseña. Nosotros podemos ver de que el Evangelio obra una nueva vida en la persona que Dios ha salvado. Es la misma persona, pero tiene un espíritu diferente, así como la Biblia habla de Caleb o Josué, de uno de ellos, un espíritu diferente. Esta persona está en la tierra, pero vive como si ya estuviera en el cielo. Y cada vez más se va asemejando a Cristo, y cada vez más obedece al Señor. Y cada vez más sus afectos están inclinados al Señor Jesús, su Salvador. La semilla de mostaza del Evangelio es sembrada en el corazón del salvado y ésta comienza a crecer hasta que hace que la persona sea como un árbol fuerte. De ahí que el Salmo 1, versículo 3 dice: el justo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el creyente. El Evangelio es como la levadura que poco a poco afecta toda la vida del creyente, hasta que todo ha sido fermentado por la santidad que proviene de la mano de Dios. El Evangelio extiende la gracia de Dios en todo nuestro ser, en cada parte de nuestra vida interna y externa. Eso es lo que hace el Evangelio. Juan Calvino, cuando habla de la piedad, y ahora que me estoy recordando, él no me recuerdo bien exactamente, pero él dice, hablando de la unión mística con Cristo, él enseña de esta forma. Él dice que nosotros estamos unidos con Cristo, no en esencia. Estamos unidos de una forma espiritual inexplicable con Cristo, pero que Cristo va tomando cada vez más posesión de nosotros y nosotros nos vamos haciendo más un cuerpo con Él y Cristo va haciendo más un cuerpo con nosotros, de tal forma que en algún momento Cristo va tomando control de toda nuestra vida. Ese es el poder del avance del Evangelio en una persona. Cuando una persona ha hecho una profesión de fe en el Evangelio, y tiene una vida así, una línea de su vida, ¿no? Una línea nada más. Vemos, camina igual, viene igual, hace lo mismo y todo, su vida. Es igual. Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Hermanos, cuando nosotros vemos una persona que está conectada a esos equipos del corazón y vemos en la pantalla que la línea está así derechita, ¿qué significa eso? Esa persona está muerta. No puede haber un creyente que camine así. No puede, porque entonces ¿dónde está la levadura? ¿Dónde está la semilla del grano de mostaza que ha sido implantada en esa vida? ¿Dónde está eso que va a convertirse en un árbol fuerte? ¿Donde las aves van a hacer su nido? ¿Acaso es Cristo mentiroso? No, los mentirosos somos nosotros, que posiblemente creemos, no, pero sí hizo su profesión de fe, viene hace 3 años, pero sigue igual. No, y todavía a veces se va para abajo y se va para abajo. Peor todavía. En lugar de que el cristiano avance hacia arriba. No por mí, quizás por la exposición de la palabra que el Espíritu Santo toma y siembra en el corazón e impulsa a las personas a obedecer lo que nosotros exponemos, a confrontar nuestras vidas con lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso yo les decía, estas parábolas, hermanos, son tremendas. Son tremendas. Nos enseñan mucho. A todos nosotros como creyentes, a mí como pastor también, para tener una perspectiva correcta de las personas que nosotros vamos conociendo, y poco a poco vemos y observamos. Bueno, vamos a ver cómo va esta persona. Así. Hay que estar llamándole, tienes que congregar, tienes que venir, tienes que estar aquí. ¿Y cómo? ¿Y la levadura no funciona ahí? ¿Qué pasó? La semilla de mostaza no crece. ¿Qué pasó?
Hay que estar atrás y atrás y atrás y atrás y atrás para que avance. Y cuando uno deja de empujar, y comienza a retroceder para atrás otra vez. ¿Dónde está la levadura? No, hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Señor nos enseña que esto no es posible en la vida de un creyente. No lo es. Un creyente sabe qué es lo que tiene que hacer. Y lo sabe porque Cristo lo guía por medio de su palabra que está en su corazón. Sabe lo que tiene que hacer. Conoce el mandamiento de su Señor. No está tranquilo si es que no le obedece, porque Cristo es real en su vida. Lo ha visto a Cristo. Es más real que mi persona misma. Y tiene miedo ofenderle. En nuestro texto también vemos a dos agentes, hermanos. Vemos un hombre y una mujer. Y aquí es el punto donde yo les he estado hablando. Y este hombre y esta mujer representan a nosotros que somos débiles. Nosotros somos débiles. Y sin embargo, la semilla de mostaza crece y la levadura fermenta. ¿Ustedes ven? No se habla de que este hombre sea un erudito. No se habla que sea un ingeniero agrónomo que plantó la semilla con todas las técnicas de abono, nada. Simplemente tomó la semilla y la puso en su huerto. No se dice que esta mujer era una doctora en la religión o que tenía, pues, para hablar de lo que ella estaba haciendo, tenía un cartón de artes culinarios y que puso. No, era una mujer común y corriente, era un hombre común y corriente, débil, como todos nosotros somos débiles. Y sin embargo, hermanos, a pesar de esa debilidad, la semilla crece. ¿Por qué? Porque no depende de la persona que la semilla crezca, ni depende de la persona que la levadura leude. La semilla va a crecer y la levadura va a leudar, va a fermentar todo, porque ese es el principio, o esa es la reacción natural de estos dos elementos. Y esto nos enseña que aun cuando nosotros no somos perfectamente santos, el poder del Evangelio, por eso hay que separar el poder del Evangelio de nosotros, débiles. El Evangelio es poder, el Evangelio es la levadura, el Evangelio es la semilla. Y aunque nosotros somos débiles, cuando queda sembrado, cuando queda dentro de la harina, hace su trabajo. Aunque nosotros ni siquiera sepamos leer ni escribir, porque no depende de nosotros. Eso ya es un trabajo misterioso y espiritual que Dios hace por medio de su poder en el Evangelio. Cuando por la gracia de Dios el Evangelio toca la conciencia de los pecadores, y ojo, estamos hablando de la conciencia en un sentido salvífico, comienza a transformar toda la vida de la persona de forma paulatina. Y este cambio, hermanos, no puede ser detenido. Ni la persona misma lo puede detener, ni un tercero puede venir a detener, porque ¿saben qué? Es poder de Dios. Y no hay quien detenga la mano de Dios, como dice Daniel 4:35. Y aquí viene la pregunta: ¿alguien puede detener el efecto de la levadura sobre la harina? Alguien puede hacerlo. O sea, si ahorita tenemos acá la harina y le ponemos un poco de levadura y comienza a trabajar solita, ¿alguien puede detenerlo? ¿Alguien puede decir, hey, no fermentes? No. Va a fermentar. Hermanos, la harina representa al corazón contrito y humillado. Representa al corazón contrito y humillado. Nuestro pasaje no dice que la levadura fue colocada entre cenizas. No dice que la levadura fue colocada entre arena. Fue colocada en harina. Y quizás esto puede traer a nuestra mente la parábola del sembrador. Una semilla cae en las piedras, otras caen en los matorrales, otro cae en buena tierra. Así también la Escritura nos dice que tiene que caer en harina. Y esa es obra de Dios. Evidentemente que es obra de Dios. El huerto
también representa lo mismo. La semilla de mostaza no es sembrada en un pantano que está todo fangoso. No, es sembrada en un huerto. No es sembrada entre la tierra, entre las piedras, no. Ni siquiera es dejada ahí, es sembrada. Y la semilla hace solita su trabajo. La levadura hace solita su trabajo. Esa es, hermanos, la interpretación de esta parábola que nosotros vemos. ¿Cómo es que es la expansión del reino de Dios exteriormente, materialmente? ¿Y cómo es la expansión del reino de Dios interiormente? Yo les decía que más importante quizás es la segunda parte, que el evangelio tiene que ser extendido interiormente, ir abarcando cada espacio de nuestro corazón, cada espacio de nuestra propia vida. Porque cuando ocurre eso, nosotros podemos decir, efectivamente el evangelio llegó ahí con poder. O podemos decir, no, el evangelio llegó con palabras. Es la extensión natural del mensaje del evangelio que llega aquí a Perú. Y de ahí tenemos que hacernos nosotros, hermanos, preguntas para terminar. ¿Ha sido sembrada la semilla del evangelio en nuestros corazones? ¿Somos nosotros esa harina donde ha caído la levadura? ¿Somos nosotros ese huerto donde ha sido sembrada la semilla del grano de mostaza? Así es. Nadie va a decir, no, pues la semilla estaba mala. Nadie puede decir eso. O la levadura era mala, la levadura era atrafiada, era bambeada, como decimos nosotros. No podemos decir eso del evangelio. Si es así, entonces estaremos nosotros siendo leudados en todas las áreas de nuestras vidas, interna y externamente. Estamos siendo transformados. Cuando leemos la Escritura nos vamos transformando más, nos hacemos más obedientes. No necesitamos a una persona que esté detrás de nosotros a cada momento diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que acudir a las reuniones, tienes que hacer... ¿Qué? Eso no, hermanos. Uno ya sabe que tiene que hacerlo y cada vez lo hace de la mejor forma posible para el Señor. La otra pregunta ¿es Cristo nuestro Rey? ¿Es Cristo nuestro Rey? Si es así, entonces nosotros estaremos viviendo bajo sus preceptos. Y cuando digo viviendo bajo sus preceptos es obediencia. Una cosa es conocer y otra cosa es obedecer. Una cosa es, ¿verdad que es así? Una cosa es conocer y otra cosa es obedecer. ¿Quién es el justificado? ¿El que conoce o el que obedece? El que obedece. El que obedece está diciendo, Él es mi Rey, Él es mi Señor. No puedo yo ni siquiera poner una excusa para andar en desobediencia. Si Cristo es nuestro Rey, nosotros estaremos viviendo justa y rectamente. Si Cristo es nuestro Rey, estaremos en la tierra viviendo como si estuviéramos en el cielo. Igual que nuestros conciudadanos que ya partieron para la patria celestial. Y una tercera pregunta, hermanos, es, ¿ha llegado el evangelio del reino con poder a nuestras vidas? ¿O ha llegado solamente en palabras? Palabras que se lleva el viento. Palabras que no traen absolutamente ninguna convicción real de pecado. Palabras vacías, nubes sin agua. Si ha llegado el evangelio del reino con poder a nuestras vidas, entonces nosotros vamos a estar siendo transformados poco a poco, día a día. Es un proceso, hermanos, que nada ni nadie puede detener. Nada ni nadie puede detener el poder del evangelio, el poder del reino de Dios en nuestras vidas. Eso tenemos que aprenderlo. Nosotros muchas veces decimos, Dios es soberano, pero le resistimos. Dios es omnipotente, pero le resistimos. Estamos ahí,
contendiendo nosotros para no obedecer su palabra. Y tenemos muchas excusas posiblemente, excusas, disculpas para no obedecer, pero el Evangelio no puede ser detenido por nadie, ni por mí, ni por la persona misma. No puede haber el día en que yo diga, bueno, saben, yo me siento así, yo ahora no quiero obedecer al Señor. O ya quiero abandonar este camino cristiano, yo lo voy a abandonar, es muy difícil. O quiero yo crearme esta manera de hacer cristianismo, yo mismo quiero hacer mi estilo de vida cristiano. Hermanos, eso es imposible cuando la levadura está en la harina, cuando el grano de mostaza está en el huerto, en la tierra. Es imposible. Por eso es que esto, hermanos, es bien una confrontación para nuestras vidas. Estas parábolas hablan de eso, de la extensión del Evangelio, del reino de Dios, externamente, internamente. Tenemos que verlo así. Nada puede detener ese proceso, hermanos. Y cuando digo nada, es nada, solamente la muerte. Pero ¿saben qué? La muerte no lo detiene. Lo que hace la muerte es perfeccionarlo. La muerte lo perfecciona. El Evangelio es perfeccionado por la muerte. ¿Por qué? Porque somos librados de este cuerpo y somos hechos perfectos ahora. Por eso es que la muerte, hasta la muerte, nosotros vamos a seguir siendo influenciados cada vez más por esta levadura. ¿No le sucede así en su vida? ¿No le sucede así? ¿No es que usted se ve cada día con más celo por hacer las cosas de Dios? Con más deseo de obedecerle. ¿No es así cada día, cada vez que usted lee la palabra y se confronta ahí? ¿No es así que usted, y el Evangelio va cubriendo más su corazón, cubriendo más su vida, cubriendo más sus actitudes, cubriendo más su vida misma, su vida externa? Eso es lo que hace el grano de mostaza, el Evangelio. Y eso es lo que hace la levadura, que es comparada al reino de los cielos. Nadie puede detener el reino de los cielos. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra él tampoco. Vamos a orar. Oh bendito Señor, te damos las gracias por esta enseñanza. Oh Señor, en realidad hay una emoción tan grande, Señor, cuando observamos cómo tu palabra, Señor, nos habla de todas estas realidades que son hechas por el poder del Evangelio. Señor, estamos asombrados, Señor, de cómo es que tú desde lo más profundo del lodo sacas a una criatura, Señor, y le vas haciendo más y más como a Cristo. Señor, solamente tú puedes hacer eso. Solamente tú, Señor, nadie más que tú. Te damos las gracias porque así lo has hecho con nosotros, Señor. Te damos las gracias porque aunque estamos quizás envejeciendo un poco más por dentro, estás renovando tú nuestras fuerzas. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias porque pusiste, Señor, esa levadura y ese grano de mostaza en nuestros corazones. Bendecimos tu nombre, Cristo, y en tu nombre también oramos. Amén.